Buen día. Bueno, la adoración fue preciosa. La verdad que tiene Diego un don hermoso para dirigir la adoración y nos llevó a la presencia del Señor, nos llevó a estar frente al trono. Realmente es hermoso poder tener un nivel de adoración y alabanza así. La verdad que yo ya estoy hecho. Voy a agradecer ahora porque si no al final no sé cómo vamos a terminar. Gracias, realmente nos sentimos muy bien, muy acompañados. Nos hemos sentido cobijados por ustedes, así que les agradezco el amor que nos han brindado. Y deseamos con mi señora que el Señor los bendiga mucho, los cuide y les dé el cumplimiento de todos sus sueños y todos sus proyectos. Y gracias, realmente, inclusive me sentía como en casa, porque cuando escuché la presentación de 40 días de ayuno y oración, la voz esa es de mi yerno, así que estaba como en casa. Bueno, y ya me perdí. Ya está, ya me está criticando mi señora. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia. Los romanos se habían extendido por todos lados, un imperio muy fuerte. Tenían un templo dedicado a la adoración de la diosa Anatolia de la fertilidad. Posteriormente, esa diosa fue identificada como Artemisa de Grecia y la Diana latina. Había un gran comercio con estampitas, supongo que eran muñequitos de la diosa para llevárselos a sus casas. Así que el comercio era muy importante en cuanto a la religión que ellos tenían. Había una gran colonia de judíos en Éfeso que habían disfrutado durante mucho tiempo de una posición privilegiada bajo los romanos. La primera llegada del cristianismo a Éfeso es de 52 años después de Cristo, cuando Pablo hizo una breve visita y dejó a Aquila y Priscila allí. En el tercer viaje misionero de Pablo, tuvo él una meta para Éfeso y se quedó allí. Tuvo como meta estar en Éfeso después de visitar otras ciudades y se quedó allí 2 años. Él tomó a Éfeso como base para evangelizar toda la provincia de Asia. La propagación del cristianismo que rechazaba el sincretismo. Sincretismo es la mezcla de las religiones, como algunos adaptan las cosas del mundo al cristianismo, o como la religión católica apostólica romana en algunas provincias nuestras se sincretizó con los ritos que traían los pueblos autóctonos. Esta propagación del cristianismo empezó a provocar hostilidad de parte de los comerciantes de la zona porque les bajaba, como también visitaban a la diosa para que les concediera lo que ellos pedían. Es como cuando en Buenos Aires van a Luján, le van a pedir cosas a la Virgen. Bueno, esto también, iban ahí a pedir. Entonces todos los comerciantes estaban chochos. Ahora, cuando empezó a propagarse el cristianismo, le empezaba a estropear el curro que tenían, ¿no? Eran todos cultos mágicos, entonces esto también afectaba a esos cultos y no les causaba ninguna gracia. Ahora, el cristianismo se extendió bastante rápido, con las visitas de Pablo y todos los que lo acompañaban y evangelizaban en la zona, se extendió por el valle del Ico, que era donde estaba Éfeso. Como dijimos antes, fue el centro de actividades de Pablo.
Ahora, después de que se va Pablo, Timoteo se quedó en Éfeso. Las epístolas pastorales que escribe Pablo a todos los pueblos, a a los corintios, a Éfeso, todas las cartas, fueron aparentemente escritas allí. Esta ciudad fue posteriormente el centro de operaciones de Juan, que tenía jurisdicción sobre las 7 iglesias de Asia, como dice Apocalipsis. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia floreciente, pero estaba siendo perturbada por falsos maestros y habían perdido su primer amor. Saben qué era el primer amor, ¿no? Es como cuando nos convertimos y tenemos una pasión, unas ganas, le queremos contar a todos, evangelizar a todos. Y después se nos pincha como dice mi nieto, nos quedamos sin pila. Cuando los muñequitos dejan de funcionar dice pila. Bueno, nosotros nos quedamos sin pila. Sus problemas eran los problemas de una iglesia exitosa haciendo frente a circunstancias cambiantes. La ciudad misma había conocido una larga historia de ubicaciones cambiantes. Fueron cambiando a esa ciudad de lugar. La carta de Pablo a los Efesios es el evangelio de la iglesia. Presenta el propósito de Dios de crear a través de Jesucristo una nueva humanidad. La nueva sociedad de Dios se caracteriza por la vida en lugar de la muerte. Porque hoy el Señor me agregó una cosa para decir después cuando les diga la palabra que me dio para la congregación, habla de la muerte también. Por eso me frenó. Entonces, la nueva sociedad que presenta Pablo, la nueva sociedad de los cristianos, se caracteriza por la vida en lugar de la muerte, por la unidad y la reconciliación en lugar de la división y el aislamiento, los sanos valores de la rectitud en lugar de la corrupción, el amor y la paz en lugar del odio y las contiendas, una lucha incansable contra el mal en lugar de un vacilante compromiso con él, de no dejar pasar las cosas. Y ahora que nos ubicamos históricamente en este pueblo y en esta iglesia, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo los exhorta a imitar a Dios como conclusión de lo que ha dicho en el capítulo 4. Les invita luego a que sustituyan las tinieblas con la luz y la necedad con la sabiduría, que buscaran a Cristo. De ahí pasa a considerar la conducta de un creyente lleno del Espíritu Santo en relación con su vida conyugal. Es interesante cada tanto que volvamos a leer toda la epístola, porque te hace mover un poquito la croqueta y darte cuenta dónde estás parado, si estás desfasándote un poquito de lo que quiere Dios que seamos como cristianos. Pero hoy vamos a leer el capítulo 5 del versículo 1 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me pasé. Bueno, me entusiasmé, me encanta. Hasta el 14 era nada más. En este capítulo el apóstol Pablo, a partir de declarar en los primeros 3 capítulos el eterno propósito de Dios en Cristo, manifestado en su iglesia, declara como consecuencia práctica del nuevo llamado a vivir en amor y pureza como hijos de luz, en plenitud de alabanza y servicio. Nosotros somos hijos de luz, tenemos la bendición de que el Señor, por gracia, nos dio la salvación. Nosotros simplemente tuvimos que tomar una decisión, pero Él nos permite ser sus hijos y somos hijos de la luz. Cristo es la luz, contra lo que es el diablo, que son las tinieblas, la oscuridad, el ocultismo. Muchas veces, ya se los dije el viernes, leo el mismo pasaje en la nueva versión internacional, porque es un lenguaje más acomodado a lo que hablamos hoy, ¿no? En este caso, del versículo 1 al 7 dice así: Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera del lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia, así que no se hagan cómplices de ellos. Comienza este capítulo haciendo un énfasis importante en la generación espiritual, en la nueva naturaleza recibida de Cristo. Porque nosotros dentro de la congregación somos una comunidad diferente, tenemos que ser diferentes, por todo lo que nos enseña Cristo, y porque, como dice acá, tenemos que imitarlo a Él. La imitación de Dios y de Cristo no es tarea de un día, no nos transformamos mágicamente, es tarea de toda una vida. El gran imitador de Dios fue Cristo Jesús. Se entregó en holocausto y sacrificio de reconciliación por nosotros como ofrenda pura. La salvación no es tema de un día. No la voy a perder, pero tengo que caminarla, tengo que aprender, tengo que cada día ser más a la imagen de Cristo, asemejarme más a Él. Sino que es un proceso constante hasta que lleguemos a la plenitud en Cristo Jesús. Una actitud semejante se nos exige a los creyentes como hijos de tal Padre y hermanos de tal primogénito, de manera que se nos reconozca como pertenecientes a la familia divina en la forma sacrificada de amar a nuestro prójimo, pues eso sí es caminar en amor, hacer del amor al prójimo la pauta de nuestra conducta. Lo decíamos el viernes, el primer mandamiento es el amor, tengo que amar al prójimo. Y en ese amor voy a ayudarlo, voy a comprenderlo,
voy a trabajar en acción social, como decía el pastor Sergio, voy a trabajar para tratar de tapar los agujeros que hay en la sociedad, que no lo hace las entidades o autoridades, con esto de poder ayudar a estas chicas a salir de la situación complicada que tenían. El amar al otro te va a llevar a que vos acciones para que se mejore toda la sociedad, para que se mejore la vida del otro. Pero no te quedes con amar solo al que tenés al lado en la iglesia. Tenés que también amar a los que están ahí afuera, porque a ellos hay que llevarle el mensaje del Señor. A través de Cristo todo se puede. A partir del versículo 3, el apóstol se ocupa de exponer el feo, repugnante rostro del pecado, rostro negro, de tinieblas que no se avienen con los hijos de Dios, con los hijos de luz, con los hijos del Dios que es luz. Dice Juan, 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En contraste con el verdadero amor, que no busca el bien propio, sino el del amado, considera el amor sucio, sensual, del que busca su propia satisfacción a costa del daño al prójimo y a sí mismo, como también de la infidelidad al Señor. Ahí, en estos versículos que hablábamos recién, primero expresa los pecados de impureza de los que el creyente debe guardarse. Allí el vocablo griego porneia, que utiliza acá, indica inmoralidad sexual, ya sea por relaciones ilícitas entre personas, no unidas por vínculo conyugal, ya por unión entre parientes. A ello une Pablo suciedad en pensamiento, deseo y conversación. Cuando escribía esto me vino a la cabeza toda la promoción que hay por televisión y por todos lados de los matrimonios homosexuales entre el mismo sexo, toda la carrada de pornografía que se ve, la exposición que hacen por televisión y por todos los medios, ¿no? Y todo te lo dan como que es normal, que es común. Ahora, cuando llegué a la parte de pensamiento, conversación, deseo, pensemos un poquito nosotros también si no estamos fallando en que nos pueden venir pensamientos que no corresponden, conversaciones. A mí me pasa que yo trabajo secularmente en una empresa y las conversaciones son siempre con malas palabras. Yo trabajo con gente que trabaja por distintas partes del país en obras, ¿no? Así que los jefes inclusive tienen un idioma medio sucio para nosotros. No nos enganchemos con eso, no nos mimeticemos. Siempre conversamos con mi señora cuando vivíamos en Aedo, teníamos una casa a la vuelta de un colegio. Los pibes se sentaban en nuestra parecita que teníamos chiquitita y todos se llamaban del mismo nombre. Y nosotros parábamos la orejita y nos asustaba. Yo lo digo en una forma fina. El poluto, que quiere decir tonto, estaba con la otra mala palabra permanente. No se llamaban ni Oscar, ni Adriana, ni José, ni Sergio, ni Virginia. Todos se llamaban igual. No sabemos el apellido, pero por lo menos todos tenían el mismo nombre. La avaricia que cita aquí el apóstol indica el afán por conseguir satisfacción de los placeres sexuales. Aquí deja sentado de que Pablo desea que no quepa ni la menor duda de que los creyentes practican tales vicios y que deben ser arrojados bien lejos de nosotros. Tenemos que dar testimonio de que somos diferentes. No nos enganchemos ni siquiera con una cuarta parte de lo que no corresponde, porque si no, no se van a dar cuenta que somos diferentes y con el testimonio y con el ejemplo vamos a hacer que muchos se conviertan al Señor. A estos pecados Pablo añade la indecencia,
lo que es vergonzoso o obscenidad en lo que se habla, en sentido más particular y específico, la conversación necia, lo que podría esperarse que diga un tonto o un borracho. Apunta a los chistes, bromas o burlas obscenas. El ingenio del mundano, inclinado a pensar e imaginar cosas que divierten y hacen reír a los que son sucios como él. A veces nos enganchamos hasta con los chistes burdos. El diablo se mete hasta en las más pequeñas cositas en nuestra vida, que no nos damos cuenta. Inclusive el reírte de ese chiste, estás aceptando lo que dijo el otro. Yo en general me rajo de donde están hablando de ese tipo de chistes. Por lo menos ni siquiera para escucharlo. Me dirán que soy un puritano, no importa. Pero se van a dar cuenta que soy diferente. Me cuesta, porque también te miran con una cara de decir, este es un tonto, qué amargo que es. Bueno, no importa. Muchas veces nos mimetizamos con el mundo que nos rodea y hablamos de la misma forma que hablan los del mundo, con palabras groseras y obscenas. Dice Pablo que todas estas cosas son impropias de un creyente genuino. La boca del creyente debe usarse para dar acción de gracias. No es que Pablo prohíba a los creyentes una conversación amena, con gracia e instructiva. Podemos hablar igual sin hablar groseramente. Y aparte puede ser amena la conversación. Lo que más bien pide es que, aun cuando la conversación gire en torno al sexo, las riquezas o la gente, vaya dirigida por un espíritu de gratitud y alabanza hacia la percepción y el reconocimiento de la belleza encantadora de los dones de Dios. Ahora, a partir del versículo 5, declara solemnemente las consecuencias de entregarse a los pecados de inmoralidad que acaba de mencionar. La pasión, sea por el dinero o por la satisfacción sexual, equivale a erigir un ídolo y un objeto de deseo y adoración por delante de Dios. Muchas veces hablamos de pasión o de adicción y pensamos en el sexo o en las drogas. Hay muchos que tienen pasión por tener cosas. Entonces están idolatrando esas cosas, que el televisor, que la heladera que te tira los cubitos, que no sé, el microondas que te habla. Guarda con eso. A veces nos enganchamos con esas cosas y estamos adorando a un aparato y no al Dios. No es que los pecados de la carne en el sentido de lujuria sean más graves que los de la soberbia, envidia y calumnia. Todo lo contrario. Pero lo referente a la sexualidad tiene un matiz especial de viscosidad malsana de la que resulta difícil despegarse. Ojo con la pornografía por internet. Lo recalqué el viernes y hoy. Soy un pesado, sí. Pero he ministrado mucha gente con estos problemas. Gente buenísima, pero que se enganchó con este tipo de cosas, inclusive líderes, que están haciendo un trabajo excelente, pero se engancharon con la pornografía y no podían cortar la necesidad de ver eso. Te atrapa el enemigo. Y me ha pasado de casos de ministrar en liberación con juegos por internet. Esos juegos de guerra, ahora no me acuerdo el nombre. Este es un juego muy complejo que se juega a distancia con otros, pero se matan, se masacran como locos. Bueno, este muchacho inclusive ya empezaba a tener problemas de pareja con su esposa. Tienen 3 hijos, porque se volvía del trabajo y se enganchaba con eso y estaba 5 horas con eso. Una adicción tremenda. Tuvimos que romper eso, ministrarlo en liberación para que cortara con eso. Así que guarda que de a poquito te van enganchando con esas cosas. Parecen inofensivas, es un jueguito. Guarda con eso. También con los programas de televisión en que las chicas salen casi desnudas. Parece todo inofensivo, pero va entrando en nuestros pensamientos y finalmente se convierten en una necesidad y más tarde en una adicción.
Y de las adicciones es muy difícil salir. Tiene que haber mucha voluntad propia y un milagro del Señor sobre nuestra vida para poder dejarlas. Después el Pablo lanza una fuerte advertencia. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia, así que no se hagan cómplices de ellos, pidiéndonos que resistamos a dejarnos persuadir y que no imitemos la conducta de los rebeldes, si no queremos tener el mismo fin miserable que a ellos les espera. Del versículo 8 al 14, en la Nueva Versión Internacional, dice así: Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienla, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. A partir de que nosotros seamos diferentes y seamos luz, se va a deschavar lo que están haciendo mal. Porque por ahí la gente que nos rodea no se da cuenta que está haciendo mal. Piensan que es normal, que es lo cotidiano y todo eso. Pero al vernos diferentes se van a dar cuenta que están haciendo macana, y eso puede llevar a que nos permitan que le presentemos el mensaje del Señor. A partir del versículo 8, el apóstol pone delante de los ojos de los efesios lo que antes de convertirse eran tinieblas, y lo que son ahora luz en el Señor, y les exhorta a comportarse como es propio de los hijos de luz. Antes de su conversión, los fieles de la región efesina habían caminado como los demás paganos inconversos en las tinieblas del pecado, de la idolatría y de la sensualidad. Iban realmente a oscuras por la vida, sin rumbo, sin meta, sin esperanza. Pero al creer y entregarse al Señor, el Espíritu Santo les había iluminado los ojos del corazón. Y al ser el ojo la lámpara del cuerpo, como dice Mateo 6:22, su persona entera era luz. Noten que antes eran tinieblas por naturaleza, ahora son luz en el Señor. No como que están en el foco, al tener a Dios adentro nuestro, estamos en el foco del que da luz. En realidad Pablo está diciendo: si están en el Señor, están en la luz, y la luz está con ustedes. Por consiguiente nos dice, vivan como hijos de luz. El secreto de una vida plenamente realizada consiste en vivir lo que se es. La causa por la que nuestras vidas resultan fracasadas es porque nuestra existencia no corresponde a nuestra esencia y se torna ambigua. Si la luz que llevamos en el corazón resplandeciese con todo su brillo en nuestra vida, los hombres la verían y glorificarían a nuestro Padre que está en los cielos. El versículo 9 debe leerse de esta siguiente forma: porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aquí no solo está hablando de rectitud e integridad moral de los creyentes en Cristo Jesús, sino también de tener un hermoso carácter. Dice la palabra de Dios en otros pasajes que por sus frutos los conoceréis. Tenemos que dar frutos. La verdad acá expresada es el fruto de la luz que Cristo trae. A lo largo de todas las Escrituras, el término verdad tiene un sentido más amplio que el que recibe en nuestro mundo occidental. Va ligado con la integridad y la fidelidad, al contrario de la forma vergonzosa, falsa e hipócrita en que la vida anterior de los fieles de Éfeso había seguido su curso. En el versículo 10 apela al discernimiento de lo que es agradable al Señor para saber cómo conducirse según conviene a los hijos de luz. El ejemplo del Señor, como dice en Juan 8:29, y del propio Pablo, 2 Corintios 5:9, debía estimular a los fieles de Éfeso a desear
escoger y poner por obra lo que agrada a Dios. A partir del versículo 11, Pablo pone mucho énfasis en que entre la luz y las tinieblas no puede haber nada en común, ni caben medias tintas en esto. El que no está con Cristo está contra Él. El que no está con Cristo está contra Él. Pablo llama infructuosas las obras de las tinieblas porque aun cuando son algo en su realidad física, son en sí mismas malas, estériles en cuanto a dar gloria a Dios, provecho al prójimo o genuina satisfacción para las necesidades espirituales de las personas que las llevan a cabo. Como decía mi suegra, que era muy sabia, el diablo te da, pero después te lo quita. Guarda, las cosas malas siempre nos llevan a que después perdamos todo. Redarguirlas significa exponerlas a la luz llamándolas por su nombre, sin cubrirlas con bonitos nombres. Lo peor de nuestra sociedad actual es que se le ha cambiado la etiqueta al pecado. No es que en los siglos pasados se pecase menos y que en el siglo XXI, pero lo que realmente alarma en nuestros días es el afán de pintar los pecados más vergonzosos con los más bellos colores. Te la quieren hacer pasar todo como que es normal, es lindo, y estamos metiendo los dedos en el enchufe. El apóstol dice que es vergonzoso el mencionar tales obras. No hace falta mencionarlas de palabra, sino exponerlas a la luz mediante una conducta consecuentemente cristiana, luminosa de nuestra parte. Matthew Henry es un comentarista bíblico y dice que lo que acá quiere decir Pablo es que aun cuando causa vergüenza mencionar esas obras de las tinieblas, no hay más remedio que hacerlo para llamar la atención de los propios y los extraños contra la práctica de tales cosas. Si yo no digo que vayan con el dedito acusador, oh pecador, pero mirá que se lo puede decir diplomáticamente y hacerle resaltar que está haciendo algo mal. Me parece que estás haciendo las cosas mal. Hay distintas formas de hacerlo más diplomático, pero le decís lo mismo. En efecto, tanto la exposición de palabra como la práctica del fruto del Espíritu sacan a la luz y redargüyen el mal, como expone Pablo en los versículos 13 y 14. Pero todo lo que la luz pone al descubierto, dice la palabra de Dios, se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. La venida de Cristo como luz que ilumina a todo hombre, como dice Juan 1:9, provoca una crisis, un juicio de condenación contra los que rehúsan ser iluminados por la luz del Evangelio. Los pecadores impertinentes no quieren que sus obras malas sean expuestas a la luz. Y no hay mejor manera de exponerlas que vivir una conducta luminosa. Yo les conté el viernes que mi señora y yo nos convertimos a Cristo por el ejemplo que daban en la iglesia donde nos convertimos. Los hermanos de la iglesia, la actitud de bondad, de amor por el prójimo, de acción social que hacían nos impactó y por eso nos convertimos, porque ambos pensábamos que éramos buena gente, que hacíamos las cosas bien. Todo lo que enseñaban en la iglesia nos parecía que nosotros lo hacíamos. No habíamos entendido que con Cristo es diferente la vida. Pero esos hermanos con su testimonio hicieron que nosotros quisiéramos ser como ellos y tener a Jesucristo en nuestro corazón. Los pecadores impenitentes no quieren que sus obras malas sean expuestas a la luz y no hay mejor manera de exponerlas que vivir una conducta luminosa. No bastan las palabras sino siguen las obras de quien expone a la luz la maldad. No basta quedarse en el templo diciendo que tenemos que conquistar la ciudad si no salimos a conquistarla. Es preciso limpiar bien nuestro techo antes de tirar piedras contra el del vecino.
es una exhortación a despertarse, a levantarse de su condición de muerte espiritual conectada a una gran promesa. Según este comentarista Matthew Henry, es una de las grandes pruebas de que Dios, en Cristo y por medio del Espíritu Santo, da su toque de diana a todos los que están bajo pecado, ofreciendo de buena voluntad la gracia suficiente con la que podrían, si quisieran, alcanzar la salvación que en principio Dios desea para todos los seres humanos. Dios dejaría de ser un Dios de amor y aún el Dios justo si dejase que tantos millones y millones de seres humanos en su pecado, sin dejar a estas millones de personas en su pecado, sin darles ninguna oportunidad para levantarse de su estado, ya que en su estado de muerte espiritual no pueden hacer otra cosa por sí mismos. Él quiere, no es que nosotros somos los elegidos nada más, Él quiere que todos se conviertan. Entonces tenemos que darles la posibilidad. El llamado a levantarse, como el llamamiento a arrepentirse de Hechos 17:30, sería un puro sarcasmo sin la gracia que capacite para poder levantarse y hacer cargar toda la responsabilidad de la condenación sobre el ser humano que se niegue libre y deliberadamente a hacerlo. Para transformar la sociedad, que es lo que hablábamos hoy, y que es lo que leí ahí por primera vez hoy durante el culto, no me acordaba que no había leído eso bien. Para transformar la sociedad y convertirnos en una nueva humanidad cristiana, de la que habla el apóstol Pablo, tenemos que ser obedientes a la voz del Señor, respetar sus mandamientos, ser distintos, que se note que somos diferentes. Tenemos que ser luz y no mimetizarnos con las cosas del mundo, con lo diario. Tenemos que hacer la diferencia en los lugares donde nos puso Dios, en nuestra escuela, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el edificio donde vivimos, en el barrio, en todas partes donde nos puso el Señor. ¿Qué nos tiene que quedar de todo esto que hablamos en este ratito que compartimos la palabra? Lo siguiente, que seamos obedientes a sus mandamientos, es lo que nos pide Dios. Que nos apoyemos en nuestro Dios, que todo lo pongamos en sus manos, que sigamos el ejemplo de Jesús, que entreguemos toda nuestra vida a Jesús, que no confiemos en nuestro razonamiento, que no se ponga nuestro razonamiento por encima de lo que nos dice Dios. Ayer hablábamos de cómo es el ser humano, es espíritu, alma y cuerpo. El alma son las emociones y el razonamiento, que esa alma no esté por sobre nuestro espíritu y de las instrucciones que quiere el corazón, sino que sea Dios a través de su espíritu, en nuestro espíritu, el que nos diga lo que tenemos que hacer. Que seamos de buen testimonio en el entorno en que nos movemos. Y si cumplimos con todo esto, no solo vamos a hacer luz en este mundo, no solo vamos a ser de bendición para aquellos que no le conocen, sino que el Señor nos da una promesa de mucha bendición para nuestra vida. Y el Señor te dice, me dice, no sé si ahí en el folleto, en el boletín está el pasaje de Proverbios 3, 1 a 10. Bueno, lo leemos. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es una promesa preciosa del Señor, y es un resumen de toda la reflexión que compartimos.
Ahora bien, yo les explicaba ayer a los hermanos y hermanas que estuvieron en el curso que las reflexiones que yo recibo no las armo, no las armo a partir de un tema, sino que pido al Señor un pasaje y la armo en base a ese pasaje que me da el Señor. Pero aparte de recibir estos dos pasajes, recibí durante la alabanza en distintos cultos de los domingos de mi iglesia, porque en medio de la alabanza de su pueblo, el Espíritu Santo está, se manifiesta. Entonces ahí es cuando más recibimos del Señor. Estén abiertos a recibir durante la alabanza. Recibí 3 cosas para compartir con ustedes. Una palabra para la congregación, una visión y la instrucción de un acto profético. Después los voy a mover un poco para que no se me queden tan serios, pero vamos a hacer un acto profético hoy para terminar con esta reflexión que hicimos. Todo es para su congregación. Entonces vamos a empezar por la palabra. Dice así lo que me dijo el Señor. Amén, Señor. Su pastor José es el mensajero de unidad para el valle. Esta congregación es una congregación de unidad para conformar la iglesia única del Señor. El pastor Sergio y su equipo deben hacer el trabajo de los cimientos, reforzarlos para que toda la unidad se fundamente en bases sólidas, que perduren por los siglos de los siglos hasta que Él venga. Los veo hincando las palas a cada uno de ustedes para hacer los pozos, para armar las fundaciones, para armar los cimientos de esta nueva construcción, de esta nueva reestructuración. La visión era la siguiente. Veo el camino del valle con todo alrededor florecido. Hasta los álamos tenían flores de colores. Era una explosión de primavera, un renacer, un anticipo de los frutos que van a tener. Es la preparación para que luego vengan los frutos y se proceda a la cosecha. Sobre campos fértiles sembraron. Ahora viene la época de cuidar los árboles para que los frutos que se recojan estén sanos. Rectitud, honradez, constancia, presencia, paciencia deberán tener para obtener una buena cosecha, una cosecha sana. Dios bendice esta tierra, se derramará el Espíritu Santo en cada rincón de este valle. Amén. Y ahora vamos a orar todos juntos por el valle. Pero nos vamos a poner de pie. De la fila de atrás del pastor Eduardo, les voy a pedir que se den vuelta y miren para el fondo. De ellos, para la fila que está atrás, para atrás. Los de aquella fila completa, miren para allá. Vamos a mirar a los 4 vientos. Y ustedes miren para allá. Ahora se van a enterar por qué. Y ustedes para el frente. Extiendan sus manos en señal de bendición. Bendigan al valle, bendigan a esta zona. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos de acuerdo y bendecimos todo el valle, Señor. Norte, sur, este y oeste. Somos mensajeros tuyos, Señor. Ríos de agua viva inunden todo el valle. En el nombre de Jesús, que se derrame de tu Espíritu Santo en todo el valle. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que haya sanidad, prosperidad, paz, unidad, armonía en los hogares. Que muchas personas se entreguen al Señor. Que tengan continuidad en el trabajo. Que la crisis mundial no los alcance. Que se abran los cielos sobre el valle en el nombre de Jesús. Rompemos
cancelamos todo espíritu de muerte en el valle, todo espíritu de depresión en el nombre de Jesús lo cancelamos. Todo trabajo de ocultismo, de macumba, de umbanda, lo rechazamos. Al gauchito Gil lo anulamos en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, declaramos luz en todo el valle. Que se derrame tu luz, Señor Jesús, que tomes control de cada lugar. Lo hacemos con nuestra más rica bendición y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Crees en la palabra? ¿Crees lo que Dios ha hablado?